Hoy continuamos con nuestra serie Depresión. Y hoy vamos a hablar de un tema que a los ojos de muchos no es un problema, pero el cúmulo de todos ellos puede ser, o de todas ellas, nos pueden llevar a la depresión. Estoy hablando de las pruebas. Imagínate que el día de mañana, lunes, tú logras hacer lo imposible porque está todo listo temprano para irte a tu trabajo. Ya tienes el plan de lo que vas a hacer y tu carro no funciona. Y te empiezas a frustrar y dices, ya tenía todo listo, no podía llegar tarde. Y haces lo que todo hombre maduro hace, vas y le abres el cofre. No sé ni para qué hacemos eso, ni sabemos, pero nomás abrimos el cofre. Que se le vació el sinfín, ¿cómo que se le vació? Pero tenemos que ir a abrir el cofre, ni entendemos nada. Le hablas a un mecánico y no puedo ir hasta mediodía. La presión empieza a acumularse en tu cabeza. El incidente del coche empiezan a traer a tu mente toda la cantidad de problemas o pruebas acumuladas. Cuentas pendientes, proyectos por entregar y todos esos conflictos personales recientes que has tenido. El problema con tu coche simboliza algo más grande, haciéndote pensar, otra vez, otro problema más, otra situación más. ¿Y si mejor tiro la toalla? ¿Y si mejor ya no sigo en esto? De repente viene ese vecino que siempre está al pendiente de todo para ayudarte. Dice, mira, ahí traigo unos cables. Tú en tu desesperación se te nublaron las respuestas, se te nublaron las soluciones. Y en 5 minutos el que era el gran problema ya está resuelto. Porque alguien te ayudó a pasarte corriente. Algo que parecía imposible en medio de la frustración por el cúmulo de pruebas, el cúmulo de situaciones, se arregló. Y mientras conduces al trabajo, tú reconoces que la carga emocional que tú traes en ese momento influyó en tu reacción. Influyó en que te desesperaras, influyó en que empezaras a deprimirte. Influyó en tu reacción al problema. No tanto el problema en sí, no era tan grave. Y te das cuenta que tú no puedes controlar cada una de las situaciones que te pasan. Pero sí puedes decidir cómo enfrentarlas. Y puedes decidir a tener un cambio de perspectiva. A veces las pruebas, familia, por más pequeñas que sean, pueden desatar grandes emociones porque tocan áreas donde ya estamos heridos o cansados. Es normal sentirse agobiado por los problemas, las pruebas, las situaciones de la vida, pero la clave está en recordar que no estamos solos. ¿No te ha pasado que llegas y alguien te dice y como si prendiera el botón y dice, es que no era para tanto? No, es que alguien puso el dedo en una situación que ahí estaba guardada. El cúmulo de situaciones. Tenemos que recordar que siempre hay alguien, ya sea un vecino, un amigo o incluso Dios, que está dispuesto a ayudarnos a encontrar una solución. Prueba. ¿Qué es una prueba? Es una razón, argumento, instrumento u otro medio con el que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Las pruebas no solo prueban nuestra paciencia o nuestra capacidad para soportar cosas, sino también revelan nuestras cargas ocultas. Las pruebas tienen esa peculiaridad de sacar lo que a nadie le queremos decir.
nos muestran en qué estamos batallando. Identificarlas y enfrentarlas nos ayuda a salir adelante. Hoy hablaremos de cómo enfrentar las pruebas de la vida, pero con una perspectiva diferente, entendiendo que no son castigos, sino que más allá llegan a ser herramientas que Dios usa para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. ¿Te has preguntado alguna vez si tu fe es auténtica? ¿Cómo lo sabes? Las pruebas son el espejo en el que podemos ver cuán confiables somos para Dios y para los que nos rodean. ¿Te quiebras ante la primera situación? La prueba está diciendo qué confiable eres. Porque las pruebas revelan nuestra fe y revelan nuestra fidelidad. ¿A qué le somos fieles? En los momentos de las pruebas, familia, tú y yo vamos a demostrar a qué le somos fieles. Las pruebas funcionan como un termómetro para nuestra alma. Revelan si somos personas confiables para Dios y para todos aquellos que nos rodean. Revelan si se nos puede encargar algo, se nos puede decir algo y sabremos cómo reaccionar con esa información. Gálatas 5:22 nos dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Dios usa las pruebas para evaluar si el fruto de nuestra fe está maduro o necesita crecer. 1 Pedro 1:6 nos dice, así que alégrense de verdad, les espera una gran alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Qué harán esas pruebas? Demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Pero nos dice que las pruebas son el oro son el fuego que purifican el oro, que le quitan lo que no sirve, que nos hace ver realmente cuánto, de qué tamaño, cómo podemos usar nuestra fe. Muchos creyentes son expertos en el conocimiento. Y son expertos en decirle a las personas que están pasando por cierta situación, hasta versículos le dicen, pero a la hora que ellos están en una prueba, reprueban en la de carácter. Sí, sabemos qué decirle a todos y parece que tenemos una fe inmensa, pero a la hora de los trancazos, cuando te metes al fuego, tu carácter nos revela otra cosa. Pregúntate, ¿cómo reacciono ante la frustración, el dolor o la pérdida? ¿Reflejo el carácter de Cristo o dejo que las emociones me controlen? Eso reflejará de qué tamaño es tu fe. Si ante la primera provocación sacas todo lo que traes dentro de ti, tu fe necesita crecer y mucho. Todos tenemos áreas donde alguien le pica ese botón y algo sale de ti y hasta te desconoces. En esa área tu fe necesita crecer. No estoy diciendo que no tengamos emociones, somos humanos, no las podemos evitar. La cuestión aquí es, ¿qué es más grande? ¿Mi necesidad por explotar y que mis emociones todo el mundo las conozcan?
o mi fe en que Dios me hará tomar la mejor decisión? Tú y yo tenemos que usar las pruebas como una oportunidad para poder evaluar nuestra relación con Dios y profundizar en ella. Cuando venga una prueba, tú puedes decir, wow, creo que esta prueba me mostró que tengo que ser más intencional en esto. O tengo que ser más intencional en esto otro. Tengo que cuidarme de esto. Y la prueba, tú y yo la tenemos que usar para hacernos sentir y hacernos ver que Dios no nos ha abandonado. Lejos de eso, Él está refinando algo valioso en nosotros. Recuerda que Dios no busca perfección inmediata, sino una fidelidad constante. Que te mantengas ahí prueba tras prueba. Saber que nuestra fe es auténtica es muy importante, pero Dios no se detiene ahí. Él también usa las pruebas para moldear nuestro carácter y hacerlo más parecido al de Cristo. Porque las pruebas transforman nuestro carácter. Efesios 4:13 nos dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Las pruebas son el medio por el cual Dios moldea nuestro carácter para poder parecernos más al carácter de Jesús. Y el único objetivo de las pruebas es alcanzar la plena medida de Cristo. Las pruebas no son para que tú y yo suframos, las pruebas tú y yo no son para que dudemos, no. Son para que nos parezcamos más a Jesús. Santiago 1:2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de prueba, de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ser constante en medio de las pruebas, tener una fidelidad a Dios, tener una fidelidad a su palabra, desarrolla en nosotros paciencia, pero también madurez y una fortaleza espiritual. ¿Para quién son estos mensajes? Pedro nos lo dice en su carta, 1 de Pedro 1:2, dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Pedro le está escribiendo a los cristianos de ese tiempo que estaban enfrentando persecución y pérdida, pero por causa de Jesucristo. Pedro les recuerda que aunque estas pruebas pueden ser dolorosas, son temporales y producirán un fruto eterno en nosotros. Es como un atleta entrena para una competencia. Las pruebas físicas y mentales son tan intensas en cada sesión de entrenamiento, pero a la vez lo preparan para ser más fuerte, más rápido y más resistente. Dios te está entrenando para algo mayor. En el momento de la prueba, familia, tú y yo muchas veces nos podemos sentir juzgados, que algo nos falta.
que no somos los cristianos que deberíamos de ser. Yo quiero que te lleves este ejemplo en tu corazón. Piensa un puente sometido a una prueba de peso antes de ser inaugurado. ¿Tú pasarías un puente que no ha sido sometido a esa especie de prueba? ¿Tendrías la confianza de pasar por un puente nuevo por el que nadie ha pasado, por el que nadie lo ha probado? Difícilmente pasarías. Si ese puente no pasa la prueba, no significa que no sirva, sino que hay áreas que deben reforzarse. Del mismo modo, nuestras pruebas revelan áreas que necesitan más fe y más confianza en Dios. Las pruebas no quieren decir que no seas hijo de Dios, que no seas cristiano. No. Simplemente reflejan que hay áreas que tienes que trabajar, que tienes que seguir adelante, que no tienes que confiarte. A la vez, como el atleta que entrena, cada prueba, cada sesión, por más difícil que sea, te traerá un beneficio. Pero el problema es que muchos de nosotros queremos madurar sin ir a entrenar. ¿Verdad que es ilógico? Querer estar preparados para una batalla y no entrenar. Tú y yo tenemos que identificar las áreas de nuestra vida que necesitan fortalecerse. Pregúntate, ¿cómo puedo permitir que Dios use esta prueba para moldear mi carácter? Porque el carácter del cristiano no se construye en la comodidad, sino en los desafíos. Dime cuánto has madurado todo el día viendo televisión. Nada. Tu madurez espiritual únicamente se va a ver revelada, va a crecer en los desafíos. No importa cuántas personas oren por ti, Señor, hazlo más maduro, que crezca en la fe. Si tú te la pasas todo el día en una vida cómoda, sin desafío, sin sacrificio, sin esfuerzo, no va a pasar. El carácter del cristiano se forja en el fuego. Yo me he dado cuenta que yo soy responsable de muchas veces de que mis hijos no tengan el carácter que deben de tener de acuerdo a su edad. ¿Sabes por qué? Porque me le he pasado evitando que pasen por el fuego. Ay, no, esto lo va a quebrar, no lo pase. No lo pongan a prueba. Ya te estresaste, mi vida, campeoncito chulo. Ya no lo hagas. Quitamos. No los dejamos que entrenen. Y luego después nos andamos quejando cuando no sepan cómo reaccionar, cuando no puedan soportar las adversidades. Si nosotros, como en mi caso, pasamos siempre cubriéndolos para que no sufran. ¿No te gusta? No lo hagas, mira nada más. No te vayas a estresar. Sí, no se estresa hoy. 5 años más adelante, a otros los va a estresar. El carácter mío y el de mis hijos y el de todos se desarrolla en el fuego, no en la comodidad. Qué fácil fuera. Mientras las pruebas nos revelan y nos transforman, también nos recuerdan que no fuimos diseñados para enfrentarlas solos. Porque las pruebas nos conectan con Dios y con la comunidad. Dios no nos diseñó para enfrentar las pruebas solos. Las pruebas también a la vez son oportunidades para profundizar nuestra dependencia en Dios y para buscar apoyo en la comunidad de fe.
Salmo 41. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar. El salmista está diciendo, sí, estoy bajo prueba. He tenido que esperar a que Dios me ayude. He sido constante, he sido fiel con lo que Dios me ha pedido. Y sí, no me he quedado en mi sillón esperando a que alguien venga. Dice, me paré y mientras yo caminaba, mientras hice frente a las pruebas que estaban delante de mí, Dios me estabilizó. Hasta ahí, Él habla de singular. ¿Estamos de acuerdo? Porque te toca a ti afrontar tus pruebas. No quieras que otro venga a pasar los problemas por ti. No, te va a tocar a ti resolverlos. A ti te toca. Tú eres el más interesado. Tú eres el que tiene que estar más pendiente de tus necesidades, de tus pruebas, de en qué áreas tienes que crecer. Pero no podemos quedarnos ahí. Hasta este punto el salmista habla en singular. Fíjate lo que pasa. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Mientras tú caminas y te unes a otros, pasas del singular al plural. Harás que otros junto contigo se vean animados. A mí me entristece mucho por impotencia, cuando me doy cuenta de que hay personas en la congregación que pasan problemas fuertes y no tienen quien los ayude. Porque yo lo primero que me pregunto es, esa persona, ¿dónde están sus amigos de la iglesia? No tiene. Porque nunca se integraron, porque decidieron escoger sus batallas solos. Entonces, a la hora de los problemas, ¿cómo podemos esperar que alguien te ayude si no te conoce? Si no sabe qué pasa con tu vida, si estás apartado. Es donde yo como pastor me veo imposibilitado. Porque si tú y yo hacemos comunidad, convivimos con humanos terrenales, hombre, no tanto protocolo, simplemente por convivir, caminamos con alguien, servimos, vamos a un grupo conexión. En los momentos de un problema, te voy a decir algo, ni tendrás que levantar la mano para pedir ayuda. Porque la comunidad en la que tú has trabajado, las amistades en las que has invertido, inmediatamente reaccionarán. Porque has entendido que no estás diseñado para ser el llanero solitario. Estás diseñado para convivir, para sufrir, para ayudar, para crecer, para moldear, para bendecir en comunidad. Yo te recomiendo, pregúntate hoy, si yo tengo un problema en la iglesia, ¿a quién recurriría? Si tu primera opción soy yo, tu servidor, pues yo estoy muy corto. Imagínate, yo no puedo ayudar a 500 que somos. Te animo a que empieces a trabajar en tu grupo de amistades, a que empieces a ayudar, a que otros en lo que caminan y Dios los estabiliza, tú puedas adorar, caminar
junto. El salmista describe cómo Dios lo sacó de la desesperación, pero también nos dice que no estuvo solo. Aquí, familia, ha habido casos de gente que se ayuda entre ellos y yo ni me entero. No tengo que enterarme. Que la gloria y la alabanza se la lleve Dios, nada más. Que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la mano izquierda. Eso, familia, es la iglesia. La oración congregacional y el compañerismo son esenciales para superar las pruebas. Vente los miércoles a orar todos juntos. Métete a un grupo conexión de matrimonio de acuerdo a tu edad, un grupo para mujeres. Hombres, ven a las 8 de la mañana. Es un grupo tan bello que yo ni estoy. No me esperes, a lo mejor no vengo. No me necesitas. Ven, párate de frente con otros hombres, con otras mujeres, con otros jóvenes de tu edad, que te ayuden y nos ayudemos a superar las pruebas, porque no estamos diseñados para enfrentar las pruebas solos. Y si tú me dices que sí, cuéntame cómo te ha ido. Porque podemos decir, no, yo y Dios. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús en el momento de mayor prueba? Oró al Padre, ¿verdad? En Getsemaní. Pero no solo eso, le pidió a sus amigos que lo ayudaran. Esto nos enseña que incluso Él, Jesús, buscó apoyo en su comunidad. Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En lugar de aislarte en medio de las pruebas, busca la compañía de otros cristianos que puedan orar contigo, alentarte y caminar contigo. Conéctate con tu iglesia, únete a un grupo pequeño o busca servir. Las pruebas son más fáciles de llevar cuando caminamos juntos. Las pruebas no son para enfrentarse solos. Dios nos dio su cuerpo para sostenernos. Para terminar, quiero dejar clara la diferencia entre prueba y tentación. Porque es importante entender que aunque las palabras prueba y tentación, a veces tú y yo las usamos indistintivamente en nuestro lenguaje, sin diferenciarlas, en la Biblia no es así. Tienen significados distintos. Y además existe un momento crítico donde la tentación se puede volver prueba y viceversa. ¿De qué depende? De nuestra respuesta. ¿Qué es una prueba? Como vimos, es una situación permitida o incluso a veces enviada por Dios con el propósito de fortalecer nuestra fe, desarrollar nuestro carácter cristiano y acercarnos más a su propósito. Las pruebas no tienen la intención de hacernos caer, sino de purificarnos y hacernos más fuerte. Por el contrario, ¿qué es una tentación? Santiago 1:13 nos dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La tentación no viene de Dios, sino surge de los deseos de mis ojos, de los deseos de mi carne o de la influencia del enemigo que hay sobre mi vida, a la que seguramente yo me he expuesto. ¿Cuál es la diferencia clave entre una tentación y una prueba? La prueba busca siempre nuestra edificación y nuestra madurez, mientras la tentación busca nuestra caída y nuestra destrucción. Jesús fue llevado al desierto, la Biblia lo dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Es muy claro, fue llevado para ser probado,
pero también ahí enfrentó tentaciones del diablo. La prueba era demostrar su fidelidad a Dios, mientras que las tentaciones del enemigo buscaban desviarlo del plan de redención. ¿Esto es una prueba o es una tentación? ¿Te acercará más a Dios o te alejará más de Dios? Porque también quiero decirte, yo jugué ajedrez y tengo algo que muchas veces para mí es un defecto y batallo con eso. De que cuando yo digo algo o pienso algo, ya mi mente me está diciendo cómo contrarrestarlo. Porque en el ajedrez así es. Tú haces un movimiento y ya tienes que pensar qué es lo que te van a contestar y qué tienes que contestar. A veces mi mente así funciona. Entonces yo quiero decirte, entonces todo lo que pase, como puedo convertir una tentación a prueba, yo puedo meterme en problemas solo. No, no estoy diciendo eso. Como las tentaciones pueden ser pruebas, entonces, un ejemplo, si yo tengo problemas con el alcohol, puedo andar preguntando, ¿una cerveza o 3 son pecado, pastor? Si yo tengo problemas con el alcohol, que yo los tenía, no puedo darme el lujo de decir, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a ir a evangelizar a un bar. Suena muy romántico, pero es una tontería. No estoy hablando de que hagamos todo lo posible para decir, no, es que yo no estaba haciendo nada malo. No, todos sabemos de qué patita cojeamos. Todos sabemos a quién no le debemos de hablar. Todos sabemos qué no debemos de decir. Todos sabemos a dónde no debemos de ir. Dicho esto, cuando una tentación se convierte en una prueba. La tentación se convierte en prueba cuando tú y yo elegimos enfrentarla con fe y confiar en Dios para resistirla. No, yo voy a ir a un bar. Al cabo, cuando venga la tentación, a todos les voy a evangelizar. Sí, hombre, ¿cómo no? No. Cuando tú y yo la prueba, la tentación, la enfrentamos como Dios quiere que la enfrentemos. Ahí, en ese momento es cuando lo que el enemigo tenía diseñado para nuestro mal, Dios lo utiliza para nuestra fortaleza espiritual. Ahí es donde tiene sentido el versículo que muchos decimos que para todos los que están en Cristo todo obra para bien. Ahí es donde tiene sentido. No cuando decimos yo puedo hacer lo que me dé mi gana, meterme en cualquier problema, al cabo como estoy en Cristo, todo obra para bien. No. Es en este sentido. Cuando en medio de la tentación yo elijo hacer lo que Dios me dice que haga, ahí lo que estaba diseñado para tu mal se convierte en bendición. Génesis 39:9 dice, nadie aquí tiene más autoridad que yo. José hablando, él no me ha negado nada, Potifar su patrón, con excepción de usted, pues nomás faltaría, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. José fue tentado por la esposa de Potifar, quien buscaba seducirlo. Aunque la tentación seguramente fue intensa, José la enfrentó con integridad y en lugar de ceder, hizo lo correcto. José transformó esa tentación en una prueba de su carácter y fidelidad a Dios. La tentación surge de nuestros deseos o circunstancias externas. Por ejemplo, cuando hay una oportunidad de ser deshonesto o tener una inclinación a la ira, nuestra respuesta define el resultado. Si cedemos ante la tentación que nos lleva al pecado, habremos escogido la respuesta incorrecta.
Si resistimos y buscamos la ayuda de Dios, la tentación se convierte en una prueba que fortalece nuestra fe y nuestro carácter. ¿Cómo debo manejar ambas situaciones? ¿Cómo debo manejar las pruebas y cómo debo manejar las tentaciones? Para las pruebas, Isaías 43:2 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Le está diciendo: vas a pasar por pruebas, no es opcional. Todos hemos pasado por pruebas. Todos quizá estemos pasando por pruebas. No es opcional, familia. ¿Cómo las debemos afrontar? La clave es lo que le dice al último: las llamas no te consumirán. Tenemos que reconocer que Dios tiene un propósito redentor. No son para mi destrucción, no son para mi maldición. Tienen un propósito redentor, porque las llamas no me consumirán. No importa por cuál prueba estés pasando, si estás en Dios, las llamas no te consumirán. Y tenemos que confiar en que Él nos da las fuerzas para superarlas. Yo estaré contigo. Para las tentaciones, Santiago 4:7: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Cómo afronto una tentación? Tengo que identificar cuál es la fuente de la tentación. Si es la voz del enemigo o son mis propios deseos. Que aún sabiendo que hay cosas que no debo de hacer, situaciones a las donde no me debo exponer, lo sigo haciendo. Tengo que preguntarme. También tengo que resistir firmemente en oración y buscar la ayuda del Espíritu Santo. Porque si bien hemos dicho que tenemos que ir a acompañarnos de una iglesia, no siempre estarás al lado de un compañero o no estarás en la iglesia. Tú tienes que en ese momento decirle: Señor, ayúdame. Yo sé que tú me oyes, Espíritu Santo. Yo sé que tú estás conmigo. Yo le he dicho: Señor, quita eso de mi mente. Yo no quiero pensar eso. Reconozco que esto no viene de ti, Señor. Ayúdame. Y por consiguiente, evita lugares o situaciones donde sabes que eres más vulnerable. Todos sabemos cómo las pruebas pueden pasar o conducirnos a tentaciones. Veamos la prueba del sufrimiento. La prueba es que estás enfrentando una enfermedad o un problema familiar difícil. La tentación es que surge un pensamiento de que Dios te ha abandonado, llevándote a dudar de su fidelidad o alejarte de Él. La respuesta correcta es reconocer que Dios está contigo en la prueba, como nos dice Isaías 43:2, y recordar que su propósito es bueno, incluso en medio del dolor. La prueba de la escasez es que estás pasando por crisis económica que pone a prueba tu confianza en Dios. La tentación es buscar soluciones deshonestas, como engañar con tus impuestos o no pagar lo que debes de pagar. La respuesta correcta es ser honesto y confiar en que Dios es tu proveedor. Como dice Filipenses 4:19, aún cuando no veas la respuesta inmediata. La prueba de la paciencia, te enfrentas a un periodo de espera. Hay un evento que siempre es anhelado en tu vida, ya sea profesional, personal, y no llega. Y ves que no llega. La tentación es dejar que la frustración por no obtener lo que tú deseas, que incluso puede ser hasta algo bueno, esa frustración te lleve a tomar decisiones impulsivas, ignorando la guía de Dios. La respuesta correcta es recordar que las pruebas de paciencia fortalecen tu fe y tu carácter. Como dice Santiago 1 del 3 al 4. La prueba de la crítica o el rechazo. Alguien te ofende o critica injustamente.
poniendo a prueba tu amor y humildad. La tentación es responder con orgullo, enojo o venganza. La respuesta correcta es elegir perdonar y bendecir, siguiendo el ejemplo de Jesús de Mateo 5:44. Y con esto termino. Yo quiero preguntarte, ¿has pasado por muchas pruebas y sigues firme aquí? Quiero felicitarte, porque a muchos les has mostrado a Cristo. Hay muchas personas que si pasaran por todo lo que tú has pasado, hoy no estarían aquí. Yo quiero felicitarte porque te has mantenido, porque no has cedido, porque has reflejado a Cristo. Las pruebas revelan nuestra fe. Nos muestran áreas que necesitan crecer en confianza y fidelidad a Dios. Las pruebas transforman nuestro carácter, nos ayudan a desarrollar paciencia, constancia y madurez espiritual. Y por último, las tentaciones, enfrentadas con fe, pueden ser pruebas que fortalecen nuestra relación con Dios. Cuando tú y yo resistimos la tentación, estamos dando testimonio de que tenemos una confianza en Dios y en su poder. Ya sea una prueba o una tentación, ambas pueden ser oportunidades para acercarnos más a Dios y reflejar su carácter en nuestra vida.